¿Qué es exactamente la OTAN? ¿Por qué todos estos países se han aliado? ¿Cuál es su propósito y por qué se fundó? ¿Y es una alianza funcional o un gigante con los pies de barro? Tras el final de la Guerra Fría, parecía que la OTAN había perdido su razón de ser. Pero es en nuestros días, con el estallido de la guerra en Ucrania, el ascenso de China o las críticas de líderes como Donald Trump, que el mundo observa si la Alianza Atlántica está preparada para los retos del futuro. En este vídeo analizaremos sus orígenes, su historia, su estructura y su razón de ser. Así es la OTAN. La organización del Tratado del Atlántico Norte ha sido protagonista de la situación geopolítica mundial, desde su creación en 1949 hasta nuestros días. Es, en esencia, una alianza militar internacional que se encuentra constituida por el Tratado de Washington. Este acuerdo fue firmado el 4 de abril de 1949 y su objetivo es garantizar la defensa de sus miembros, además de comprometer a los firmantes a mantener objetivos comunes. La base de la alianza es que, si un país miembro es atacado, todos deberán acudir a su rescate, tal y como establece el artículo 5 del tratado. Un ataque armado contra una o más de ellas, las naciones firmantes, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. Como podemos ver, el acuerdo especifica que tenga lugar en Europa o América del Norte, algo que, por lo tanto, no afectaría a otros territorios, como Ceuta y Melilla en el caso de España, o a las Islas Malvinas en el caso del Reino Unido. Es por este motivo que la OTAN no intervino directamente en el conflicto entre Reino Unido y Argentina en 1982. Sin embargo, otros artículos permitirían reinterpretar estos ámbitos y hacen que, indistintamente, la fuerza disuasora de pertenecer a la alianza se extienda a cualquier territorio. De los 12 países que firmaron en un principio, actualmente se han sumado un total de 32 miembros, en una continua expansión, con países tales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania. España se unió en 1982, siendo el 16º país en la organización. Sus miembros tienen en común pertenecer a la esfera de influencia de los países occidentales, liderados económica, política y militarmente por Estados Unidos. Como decíamos, con la llegada del siglo XXI, la expansión de la OTAN ha emprendido una ambiciosa dirección: extenderse por países de Europa del Este, muchos de ellos antiguas repúblicas soviéticas durante la Guerra Fría. Y es que estos países deseaban estrechar vínculos con Occidente. Hablamos de naciones tales como Bulgaria, Estonia, Lituania o Rumanía. Esta expansión de la OTAN, respaldada políticamente por la Unión Europea, no ha gustado nada a Rusia, que lo ve como una pérdida de su área de influencia, mermándose esta poco a poco. La perspectiva rusa es que se ve acorralada frente a Occidente, y que se pone en peligro la idea de recuperar la importancia perdida tras el final de la Unión Soviética, hecho que los gobiernos de Vladimir Putin han pretendido revertir. Uno de los últimos países en aproximarse a Occidente ha sido Ucrania, que en enero de 2008 presentó su solicitud de ingreso en la Alianza Atlántica. La situación de Ucrania, como territorio limítrofe en la frontera rusa, era y sigue siendo compleja, con parte del este de Ucrania mirando hacia Rusia, mientras que el resto quería un cambio político más pro-occidental. Hasta ese momento, las injerencias rusas eran frecuentes en Ucrania, al igual que en otros países cercanos, como Bielorrusia. Pero la Revolución Naranja o el Euromaidán y la ocupación rusa del Donbass y Crimea impulsaron los movimientos europeístas ucranianos. Entre 2017 y 2018, la Rada Suprema priorizó la integración ucraniana en la OTAN e inició todos los trámites. Con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania a partir de 2022, la situación de la integración ucraniana en la OTAN no puede ser un asunto más delicado, pues el ataque ruso pretende, claramente, evitar que esto suceda. Mientras tanto, los países de la OTAN
han estado brindando apoyo logístico y armamentístico a Ucrania, con objeto de encontrar una vía que permita completar su adhesión, pero teniendo en cuenta el riesgo para la paz mundial que esto puede suponer. La guerra en Ucrania también ha provocado reacciones en otros países, como Finlandia o Suecia, que hasta este momento tenían un estatus semineutral y no estaban interesadas en integrarse en la OTAN. Tras la invasión rusa, tanto Finlandia como Suecia han percibido a Rusia como una amenaza para su seguridad, y ambas naciones se han unido a la alianza en un tiempo récord. Toda esta situación ha quedado ratificada en la Cumbre de Madrid de 2022, donde se han definido los objetivos de la alianza frente a los retos actuales. 1. Aumentar las tropas que los países miembros aportan. 2. Situar a Rusia como una amenaza directa. Y 3. Definir la posición de China como un desafío para el orden mundial. Pero, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que situarnos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Países de Europa Occidental, como Francia o Reino Unido, estaban muy preocupados por el avance que su hasta ahora aliada, la Unión Soviética, estaba llevando a cabo en las regiones orientales, sobre los escombros de la guerra. La Unión Soviética se había anexionado parte de Finlandia, así como Estonia, Letonia, Lituania y parte de Polonia. Y, mediante una serie de golpes de Estado orquestados por el KGB, había convertido tanto a Polonia como a Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria en dictaduras aliadas con Moscú. La recién nacida ONU no parecía ser capaz, por sí misma, de contener el equilibrio de fuerzas. Podía decirse que la creciente tensión había convertido a los antiguos aliados en enemigos. Con la expansión del comunismo y el estallido de la guerra entre las dos Coreas en 1950, y la URSS apoyando a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur, el mundo se encaminaba hacia una confrontación difícil de evitar. En ese contexto habían sucedido los golpes de Estado en los países de Europa Oriental, y otro suceso muy grave: el cierre de las fronteras que compartía la URSS con sus aliados, en Berlín, una ciudad que había sido repartida entre las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. Berlín quedó incomunicada de Occidente durante un año, salvo por los puentes aéreos establecidos por los aliados, que consiguieron superar el bloqueo. Aunque la situación se revirtió en 1949 con el desbloqueo de Berlín, la confianza mutua ya estaba completamente rota. Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas para crear la Unión Europea Occidental, con objetivos estrictamente militares, frente al avance soviético. Estados Unidos y Canadá entraron en negociaciones para incrementar el ámbito de la Unión Europea Occidental hacia la otra orilla del Atlántico. Los países europeos estaban interesados en la presencia estadounidense en la alianza para así poder asegurar un frente con potencia real para disuadir a la Unión Soviética de seguir avanzando. Así fue como se terminó firmando el Tratado de Washington en abril de 1949, con el que nacería la OTAN. Quizás parezca increíble, pero con la cascada de adhesiones que se sumaron a la OTAN en sus primeros años, la Unión Soviética llegó a proponer también su candidatura para formar parte de la Alianza Atlántica, con un objetivo más propagandístico que real. Estaba claro que su propuesta iba a ser rechazada, pero precisamente esa era su intención: pedir la adhesión y luego denunciar que no la dejaban unirse. Alemania Occidental se incorporó a la organización en 1955, obteniendo la URSS así la justificación para crear el Pacto de Varsovia, una alianza equivalente liderada por la Unión Soviética, conformándose el bloque de países del Este. Con la firma del Tratado de Washington, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal fueron incluidas en la alianza. Tras la adhesión de Grecia y Turquía en 1952, Alemania Occidental en 1955 y la conformación del bloque soviético,
El mundo, y en especial Europa, se había convertido en un tablero donde ambas partes trataban de ganar nuevos territorios para evitar que el lado opuesto tomara la delantera. Ambas alianzas pretendían ser una fuerza disuasoria la una frente a la otra, con el aumento constante de recursos militares, tecnológicos e incluso científicos, en una competición capitaneada por Estados Unidos en un bando y la Unión Soviética en el otro. Sin embargo, no todos los países que han integrado la Alianza Atlántica han estado siempre en sintonía. La unidad de la OTAN ha sido puesta en evidencia en varias ocasiones, siendo un caso significativo la protesta francesa, protagonizada por el presidente Charles de Gaulle en 1958. Francia argumentaba que el papel predominante de Estados Unidos podría ser abusivo, imponiendo una agenda donde primasen sus intereses particulares. De Gaulle veía con buenos ojos una dirección tripartita donde Francia, Reino Unido y Estados Unidos capitaneasen juntos. Finalmente, ante la negativa recibida, De Gaulle planteó una defensa independiente para Francia, lo que supuso conflictos a la hora de participar en operaciones en el Mediterráneo o para disponer de bases francesas por parte de la alianza. Francia seguía dentro, pero sin participar en la estructura militar integrada, es decir, que se alineaba con el bloque occidental y colaboraba políticamente, aunque manteniendo el control de su propia agenda y estructura militar. Esta situación no cambiaría hasta que Nicolas Sarkozy reintegrara militarmente a Francia dentro de la organización, en 2009. Antes de continuar, solo quiero recordarte que, si te está gustando este exhaustivo vídeo sobre la Alianza Atlántica, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Este tipo de vídeos llevan un largo trabajo de investigación, síntesis, escritura y edición. Así que, dos pequeños gestos como estos ayudan muchísimo para que el canal pueda seguir funcionando. Muchas gracias. Otro caso destacable fue el conflicto entre Turquía, Grecia y Chipre. Un conflicto abierto a mediados del siglo XX en el que la isla de Chipre quedó dividida entre las comunidades grecochipriota, que pretendía la unión con Grecia, y la turcochipriota, que pretendía la división entre las dos zonas y su aproximación a Turquía. Las hostilidades entre unos y otros alcanzó la intensidad de guerra civil en los años 60. Finalmente, la intervención exterior de la ONU y de Turquía supuso el establecimiento de la Línea Verde, que separaba la isla en norte y sur. La confrontación de Turquía con Grecia, dos miembros aliados de la OTAN, por el control territorial del Egeo y del Mediterráneo oriental es evidente, lo que ha llevado a varias crisis entre ambos países a lo largo del siglo XX. El papel estratégico de Turquía, controlando el estrecho del Bósforo y parte del Mar Negro, la convierte en un aliado indispensable para la Alianza Atlántica, pero un aliado incómodo por diversos motivos políticos y territoriales. Además, en la actualidad, los poderes turcos no ocultan su simpatía hacia Rusia, situándose en un punto de ambivalencia medida. Como detalle añadido, España firmó su entrada en la alianza en 1982. Sin embargo, su participación fue suspendida en 1986, celebrándose un referéndum nacional donde la población española decidiese la permanencia o salida de la organización. El resultado fue favorable a la permanencia, con un 52,54% de los votos. No obstante, España no participaría en su estructura militar integrada, al igual que Francia, hasta 1999. Situaciones como estas revelan que, mientras que la membresía en la OTAN es voluntaria, tal y como sucedió con las acciones francesas o españolas, evidenciándose la libertad que conservan los miembros a la hora de gestionar sus agendas políticas, esto no sucedía así con el Pacto de Varsovia, como demostraron las invasiones de Hungría y Checoslovaquia. Los ejércitos del pacto invadieron ambos países cuando sus gobiernos pretendieron abandonar la alianza. Y, posteriormente, cuando la Unión Soviética se desmoronó, todos los países abandonaron el Pacto de Varsovia en cascada,
ya que no percibían a Rusia como un aliado, sino como una potencia imperialista. Con la desintegración del bloque soviético, se disolvió el Pacto de Varsovia en 1991, y la OTAN tuvo que plantearse nuevos objetivos. Su principal razón de ser, como fuerza disuasoria frente al comunismo soviético, había dejado de existir. Era necesario definir el papel que la OTAN podría jugar como árbitro en la reconfiguración del mapa europeo, ya que muchos países se estaban alejando del dominio soviético. En febrero de 1990, durante la firma del Tratado para la Reunificación de Alemania, James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, habló con Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, serias cuestiones. Parece ser que ambos consideraron el sueño inalcanzable de una gran alianza europea, que incluyese a Rusia. En esos encuentros se trataron muchos temas, pero Baker dejó claro que una Alemania unificada dentro de la OTAN no pretendía la adhesión de ningún otro territorio del bloque del Este dentro de la Alianza Atlántica. George F. Kennan, una de las figuras más importantes en su momento de la diplomacia de Estados Unidos, llegó a afirmar lo siguiente: dicho sin rodeos, expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa, tener un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa, restaurar la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones este-oeste e impulsar la política exterior rusa en direcciones que decididamente no son de nuestro agrado. Pero todas estas promesas no quedaron reflejadas en ningún documento oficial. Y, sin la firma de un tratado por escrito, las palabras se las lleva el viento. La incertidumbre frente al papel de la nueva Federación Rusa en Europa del Este llevaron a la República Checa, Hungría y Polonia, que eran antiguos miembros de la Alianza Soviética, a unirse a la OTAN en 1999. Bulgaria, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia y Letonia lo harían en 2004. La adhesión de todos estos países se hizo porque simplemente no se fiaban de Rusia y eran demasiado pequeños como para defenderse solos. Hasta esa fecha, únicamente Bielorrusia y Ucrania no solicitaron la adhesión, ya que seguían manteniendo relaciones extraordinariamente buenas con Moscú. Las últimas incorporaciones han sido Albania y Croacia en 2009, Montenegro en 2017, Macedonia del Norte en 2020, Finlandia en 2023 y Suecia en 2024. Quizás pienses que la OTAN tiene un largo historial de intervenciones desde que nació en 1949, pero no es así. Tuvieron que pasar casi 50 años desde su fundación para llegar a la primera intervención militar, y lo haría tras la caída del bloque soviético, habiéndose proclamado en el papel de árbitro en los conflictos surgidos en Europa. Esta primera intervención se conocería como Operación Fuerza Deliberada. Fue llevada a cabo en 1995, en el marco de las guerras yugoslavas, unos conflictos que abarcaron 10 años desde el final del comunismo en los Balcanes, en 1992, y que desembocó en la desintegración completa de la República Federal de Yugoslavia, ya a comienzos del siglo XXI. La OTAN decidió actuar en respuesta a las acciones contra la población civil en Bosnia. La masacre del mercado de Markale, durante el sitio de Sarajevo, que marcó un punto de inflexión. Durante la campaña se destruyeron un total de 338 objetivos, y tan solo un Mirage 2000 francés fue derribado por un misil serbo-bosnio. Estos ataques pretendieron elevar la presión sobre Slobodan Milosevic, presidente yugoslavo, para forzar una salida diplomática al conflicto, que llegó a finales de 1995 en los acuerdos de Dayton, firmándose así el fin de la guerra en Bosnia.
Sin embargo, esta no sería la última intervención en las guerras yugoslavas. En 1999, la OTAN intervino de nuevo contra Yugoslavia, en la operación Fuerza Aliada, esta vez sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que recibiría duras críticas. A pesar de todas estas intervenciones contra Serbia, en la actualidad, este país ha sido incluido en el Programa de Asociación para la Paz de la OTAN, paso previo necesario para su ingreso en la organización. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 supusieron un antes y un después. El terrorismo islamista de Al-Qaeda golpeó Estados Unidos con dureza, y se consideró que el país había sido atacado en su propio territorio. La OTAN activó por primera vez el procedimiento de defensa mutua en caso de ataque a uno de los países miembros de la alianza. Estados Unidos intervino contra Afganistán a raíz de los atentados, pues este país, gobernado por los extremistas talibanes, amparaba parte de la infraestructura terrorista de Al-Qaeda. Una vez derrotado el gobierno talibán, la OTAN lideró la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, o ISAF, cuyo objetivo sería ayudar al nuevo Estado de Afganistán a desarrollar fuerzas de seguridad propias y asegurar su territorio. La misión de la ISAF terminó en 2014, pero la OTAN mantuvo el acompañamiento a las autoridades afganas hasta 2021, con la misión Apoyo Decidido. Durante 2006 también se realizó la Operación Medusa, para acabar con reductos talibanes en el sur del país. Aunque durante años se denunció que Estados Unidos y sus aliados habían conquistado Afganistán para hacerse con sus recursos minerales, la realidad es que los 20 años de presencia militar le costaron a Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares, a Reino Unido 23.000 millones de libras y a sus aliados de la OTAN otras cantidades enormemente absurdas. Tras la retirada, los talibanes recuperaron el control de todo el país y han sido compañías chinas las que se han llevado el control de las minas. Es decir, la misión no logró nada, ni cambiar la política del país, ni llevar a cabo el supuesto saqueo que algunos denunciaban. Fue un tremendo despropósito. Las intervenciones en Oriente Medio en los años 2000 generaron polémica entre los países miembros, pues algunas voces planteaban que las actuaciones estaban quedando lejos del ámbito defensivo europeo, que es el que daba sentido a la Alianza Atlántica. Estas tensiones se manifestaron, especialmente con la intervención en Irak en el año 2003, por parte de Estados Unidos y una coalición de países, realizada al margen de la OTAN. Esta operación estaba destinada a acabar con el régimen de Saddam Hussein, por su supuesta producción de armas de destrucción masiva, que en teoría suponían una amenaza directa para Occidente. Aunque estas armas nunca fueron encontradas. La Alianza Atlántica se limitaría, más adelante, a entrenar a las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes tras la caída del gobierno, y a proporcionar seguridad al nuevo gobierno iraquí. Finalmente, a raíz de las revueltas de la Primavera Árabe y de la Guerra de Libia de 2011, la OTAN también actuó militarmente en Libia, al amparo de la ONU, con objeto de proteger a la población civil en la contienda que se estaba librando durante el final de la dictadura de Gaddafi. Desde principios de los 2000, la OTAN venía arrastrando una crisis de identidad. Parecía haber perdido su razón de ser, ya que Rusia se presentaba como un país más. Se criticaba que la OTAN se había convertido en un instrumento de Estados Unidos para compartir gastos de su política unipolar. Sin embargo, la invasión rusa de Georgia en 2008 o la injerencia en Ucrania desde 2014 despertó los recelos de los países del este de Europa. La razón de ser de la alianza se ha vuelto a poner de manifiesto claro y evidente desde 2022. Para entender el funcionamiento de la OTAN, debemos comprender que es gobernada por los 31 estados que la conforman, mediante un sistema de delegaciones que se reúnen en la sede de la organización, en Bruselas. Cada delegación tiene un representante permanente. Los miembros permanentes de cada delegación
forman el Consejo del Atlántico Norte, que se reúne al menos una vez por semana. Este consejo actúa como el gobierno de la alianza y representa el poder de decisión de la OTAN. No obstante, en situaciones críticas o muy importantes, son los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa o, directamente, los jefes de Estado y de Gobierno los que se reúnen para determinar las decisiones de la alianza. Las reuniones del Consejo Atlántico son presididas por el secretario general de la OTAN, elegido mediante consultas diplomáticas entre los países miembros, que presentan candidatos para el puesto. El cargo suele desarrollarse durante ciclos de 4 años. Además del Consejo, la alianza se organiza en torno a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que establece los objetivos de la organización y se reúne anualmente. No obstante, al margen del plano político, la OTAN es una organización militar, por lo que su estructura de este tipo es dirigida por un comité militar, bajo la autoridad, siempre, del Consejo del Atlántico Norte. Su propósito es asesorar a la alianza en situaciones donde las operaciones lo requieran. El presidente del comité militar es el oficial de más alto rango de la OTAN, elegido por mandatos de 3 años. El comité militar da las directrices a un comandante supremo aliado. Su función es dirigir el mando aliado de operaciones, según los objetivos planteados. Si observamos el listado de los comandantes supremos de la OTAN, desde 1951 hasta 2019, todos han sido aportados por los Estados Unidos, lo cual se justifica porque es quien aporta una mayor financiación al conjunto de la alianza. Además de dar las directrices al comandante supremo, el Comité Militar de la OTAN también coordina las acciones del Mando Aliado de Transformación, creado en 2003, en el marco de las intervenciones militares en Oriente Medio, y cuyo objetivo es preservar la seguridad de los Estados miembros, promoviendo la actualización y desarrollo de sus recursos propios. Además de la estructura de funcionamiento de la OTAN, la alianza inició un programa conocido como Asociación para la Paz, basado en relaciones con países que no son miembros de la alianza, pudiendo elegir cada país el nivel de compromiso al que quiere llegar. Dentro de la Asociación para la Paz hay 21 países que pertenecen a la esfera de la antigua Unión Soviética, incluida Rusia hasta que se deterioraron las relaciones diplomáticas por la crisis de Ucrania. Con respecto a la involucración, actualmente, si observamos el gasto en defensa de cada país, podemos ver que Estados Unidos es el país que mayor porcentaje aporta a la alianza. Desde la cumbre de 2014, los países miembros acordaron como objetivo aumentar su gasto de defensa para tratar de alcanzar al menos el 2% de su PIB. Pero este compromiso, a día de hoy, sigue sin cumplirse para la mayor parte de los integrantes. Pero, ¿qué expectativas de futuro tiene la OTAN? Está claro que a la hora de plantear el futuro de la alianza, habría que abordar que, en la actualidad, el mundo está volviendo a confrontarse en una situación geopolítica muy complicada. En este contexto ya se están dando los primeros pasos para el nacimiento de una posible alianza en el Océano Pacífico, una especie de OTAN del Pacífico inspirada por esta y liderada por Estados Unidos, frente a la amenaza de China, y con objeto de presionar para mantener la independencia de Taiwán, territorio disputado desde hace años por el gigante asiático. Los riesgos de arrinconar a China de esta forma podrían ser difíciles de predecir, aunque también es cierto que Corea del Sur, Japón, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Brunei y Malasia perciben a China como un vecino agresivo, ya que el gigante asiático reclama muchas islas que ellos consideran propias. Por otra parte, en el seno de la OTAN también han sido frecuentes las críticas y exigencias de los países miembros. Sin embargo, nunca ha sido frecuente escucharlas encabezadas por parte de Estados Unidos. Pero Donald Trump, con serias posibilidades de volver a la Casa Blanca, ha hecho suyo un discurso revisionista del papel de Estados Unidos en la OTAN, dando argumentos en base al desigual aporte en gasto militar de los países miembros,
y poniendo en duda la aplicación del artículo 5 que da sentido a la alianza. Todo esto en un momento de máxima tensión por la situación de la guerra en Ucrania. Pero lo que parece evidente tras la invasión de Ucrania es que los países del este de Europa perciben que, a día de hoy, la OTAN es más necesaria que nunca. Se trata de países pequeños o poco poblados que, de manera independiente, no podrían resistir una invasión. Estas naciones ven a la Alianza Atlántica como su única salvación en caso de conflicto. ¿Y tú qué opinas? ¿Compartes la visión de los pequeños países de Europa Oriental que ven a la OTAN como una alianza defensiva necesaria? ¿O tienes otra opinión? Puedes opinar en la caja de comentarios. Si quieres saber más, aquí te dejo más vídeos que te podrían resultar interesantes. Y si te ha gustado este trabajo, no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar las notificaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto.